Buenas tardes, mi nombre es Trinidad Gabriela Barajas Cano, estudiante de la Universidad Virtual CNCI. Estoy estudiando la carrera de licenciatura en Recursos Humanos. Hoy les voy a presentar mi proyecto integrador a cargo de la profesora Leslie Morales López. Mi matrícula es AL082125. En este proyecto nos piden explicar una serie de conceptos. El primero es Estado. Es la forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinación geográfica y tiene tres elementos básicos que son territorio, población y soberanía. El segundo concepto es testamento. Es el acto por medio del cual una persona manifiesta libremente su voluntad para disponer de sus bienes, derechos y obligaciones y designar a uno o varias personas para disponer después de su muerte. El tercer concepto es sucesión, que es el proceso de transmisión de los bienes de una persona fallecida. Existen dos tipos de esta sucesión: sucesión intestamentaria. Es regulada por la ley porque la persona que fallece no hizo un testamento. El otro tipo de sucesión testamentaria es la sucesión que reconoce los derechos de la persona fallecida porque los describe en un testamento. El cuarto concepto en la Constitución. La Constitución contiene principios y objetivos de la nación, establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para ser efectivos. Contiene 136 artículos y transitorios distribuidos en 9 títulos. Además se divide en dos partes, que es parte dogmática, que es la cual comprende los 29 artículos constitucionales que hacen referencia a los derechos humanos y sus garantías. La segunda parte es parte orgánica, la cual regula el Estado mexicano, especifica los derechos y obligaciones de las autoridades y los gobernantes. El quinto concepto es garantías individuales, que es los derechos humanos en el ámbito constitucional, o también llamados garantías individuales. Son los derechos que toda persona posee por el hecho de nacer. Las garantías individuales van por el bienestar de los ciudadanos, contenidas en la parte dogmática de la Constitución, y son los primeros 29 artículos. Estos se agrupan en 4 categorías: de igualdad, de libertad, de propiedad y de seguridad jurídica. El sexto concepto es soberanía, que es la facultad del pueblo para autodeterminarse. Reside esencial y originalmente en el pueblo y lo ejerce mediante los poderes de la Unión. Se distingue de dos tipos, que es la interna y la externa. La interna es la capacidad de un Estado para ejercer la autoridad dentro del territorio según lo establecido en la Constitución. La externa es la que un Estado ejerce en el ámbito internacional con otros estados. Se expresa a través de la diplomacia y los tratados internacionales. El séptimo concepto es obligaciones. Una obligación es toda relación jurídica por la virtud de la cual una de las partes se compromete firmemente a realizar determinada prestación a la otra, quien le corresponde ostenta a un derecho personal. El octavo concepto es contrato, que es el acuerdo de voluntad que crea o transfiere derechos y obligaciones, y los elementos de validez de un contrato son capacidad de las partes, consentimiento libre y de vicio, objeto ilícito, eso quiere decir que no sea un delito o que no esté prohibido, y el otro es formalidad o solemnidad requerida por la ley. Lo siguiente es responder dos preguntas. La primera es: ¿qué situación se puede extinguir una obligación jurídica? Estas se extinguen por el pago, cumplimiento por condonación de la deuda, por la confusión de los derechos de acreedor y deudor y por la compensación, etc. La otra pregunta es: ¿qué situaciones se evitan con firma de un contrato de compraventa de un bien inmueble?
Se evita el cambio de precio o forma de pago de la vivienda o posibles estafas, y para evitar malentendidos en la entrega de la propiedad y las condiciones en las que éste se entrega. Lo siguiente es dar algunos ejemplos de contrato. Por ejemplo, al adquirir o dar algún servicio o producto. Esto es para respaldarnos a nosotros o a los consumidores. También sería el momento de vender mercancía. Es importante tener un contrato o pagaré para que los clientes se comprometan a saldar el total de la deuda. Esto para prevenir que se quieran lavar las manos o pagar o no pagar el producto o la mercancía.